para poder nosotros ser mapuches dentro de nuestra tierra. Nosotros actualmente estamos oprimidos por el Estado, no podemos ser mapuches, no podemos llevar ni siquiera nuestra cultura, no podemos enseñarle mapuche a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos sumidos en un sistema que no nos permite hacer nada de eso. Los procesos de recuperación de tierra van más allá, van a reconstruir nuestra nación para poder ser gente, ser mapuche, ser como fueron nuestros abuelos. Aparte, es por una situación de pobreza, porque la gente está rodeada de forestales. Compañera Macarena Valdés. ¡Presente! La Muende, 31 años, madre de 4 hijos, asesinada el 22 de agosto del 2016. La Macarena no se suicidó, a la negra la mataron por ser brote de lucha en un territorio que resiste. Compañera Emilia Bau. ¡Presente! Emilia Bau, mujer trans huichafe, asesinada a los 26 años, el 16 de febrero del 2021, por una bala asesina de un sicario, Carlos López Aguayo, quien fue comandado por los latifundistas Mate y Puga en el condominio Riñimacu. Fue asesinada por defender y luchar junto a la comunidad de Los Yascahue. Compañera Luisa Toledo. ¡Presente! Madre libertaria del pueblo oprimido, murió sin recibir justicia de este Estado asesino por la muerte de sus hijos, los hermanos Vergara Toledo. Lamien Julia Chuyil Chaquicura. ¡Presente! Nuestra Lamien hoy cumple 58 días desaparecida por un Estado cómplice del empresariado y forestal. ¿Dónde está Julia Chuyil? ¡Viva la queremos por resistir! ¿Dónde está Julia Chuyil? ¡Viva la queremos por resistir! Matías Catrileo. ¡Presente! Joven Guaychafe, 23 años, asesinado el 3 de enero del año 2008 por una bala en la espalda, percutado por el Paco Walter Ramírez en una recuperación territorial al Fundo Santa Margarita, territorio usurpado por los colonos latifundistas Luxinger. Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano, por todo el territorio se alzan tus hermanas. Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano, por todo el territorio se alzan tus hermanas. ¿A quién se levanta en lucha? Hoy nos siguen asesinando. Así que vamos levantando, que la injusticia es mucha. Vean lo bien que te escucha, la historia se clarifica. Los gobernantes se trafican con eso de la democracia, pero es solo una falacia y la rebelión se certifica. El abrazo del viento o por Majul, la edición bilingüe. También hay palabras de la familia y también agregamos en esta ocasión la situación judicial de la, no sé cómo llamarlo, de la injusticia nuevamente porque la memoria es frágil. Entonces, por esta vez voy a leer uno para todos ustedes, una forma de agradecerles el cariño que siempre me han mostrado por la figura de Matías
referente que es también, y la importancia que creo yo que tiene en todas las personas, sobre todo en los jóvenes, de ir aprendiendo. Matías aprendía mucho, leía mucho, no era solo el chan, digamos. No era solo agarrarse con los pacos a piedrazos y eso, no. Él tenía una profunda convicción política. Y lo otro que también hemos aprendido de alguna manera estos últimos años, que con dividirnos no sacamos nada. O sea, el enemigo es tremendamente fuerte y no hay que tratar de no perder el norte, digamos. Siempre van a haber diferencias de opiniones, unas por aquí, otras por allá, pero ¿dónde está? O sea, el que invade, el que no permite que la gente sea como quiere ser. Y eso, vale, ahí va. ¿Cuándo dejó de resonar en las mentiras el eco omnipotente de la sabiduría? ¿Cuándo fue que el hombre dejó de sentir el abrazo del viento sobre la piel de su espalda? ¿Cuándo fue la última vez que te presentaste ante el mundo con tu rostro de piedra, le cantaste a los espíritus, dejaste que el agua corriera por tus grietas y con las gotas que caían de las puntas de tus dedos regaste la tierra que ahora lloran sumergidos bajo el miedo? Ay de esos tiempos en que seguiríamos siendo hermanos, abriríamos los ojos para saludar a la mañana, Mary, Mary diríamos, y seguiríamos siendo tierras y cielos ante la mirada de la naturaleza. Chau,